Estamos contentos de que estés nuevamente con nosotros hoy en la reunión de tu iglesia. Vamos a levantar nuestras voces y cantar y poner el nombre de Dios en alto. Acompáñenos. Hey, ho. Hay una fiesta aquí. Hey, ho. Por tu gloria en este lugar y en tu presencia sin fin. Hey, ho. Tu alabanza resonará. Vamos a levantarlo en alto, porque Él es digno, porque Él es digno. Vamos a levantarlo en alto. Démosle gloria, démosle gloria. Eres la razón de mi celebración. Eres digno de adoración. Eres, hey, oh. Hay libertad aquí. Hey, ho. Este es el tiempo de dejar ir y en tu presencia sin fin. Hey, ho. Venimos a gozarnos hoy en ti. Vamos a levantarlo en alto. Él es digno, Él es digno. Vamos, cantemos más alto. Démosle gloria, démosle gloria. Eres la razón de mi celebración. Eres digno de adoración. Eres todo tiene hoy sentido, porque sé que tú estás conmigo y tu amor me tiene para siempre, y yo sé que nunca cambiarás. Eres la razón de mi celebración. Eres digno de adoración. Eres la razón de mi celebración. Eres digno de adoración. Eres. La noche clamé a ti, te acercaste, viniste a mí, tu voz me habló, me levanto, cuán grande es tu amor, toda vergüenza tomaste tú. Pondré mis cargas en ti, Jesús. Tu voz me habló y me levanto. Cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo,
descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Hoy vuelvo a casa por tu bondad, pues tu presencia es mi hogar. Oh, Dios me habló y me levanto. Cuán grande es tu amor. Dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Expresamos, Señor, que no hay nadie como tú, ni lo hay ni lo habrá jamás. Nunca existió ni existirá Dios igual, de amor real. Nunca existió ni existirá Dios igual, de amor real. Nunca existió ni existirá Dios igual, de amor real. Nunca existió ni existirá Dios igual, de amor real. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Gracias por ese amor grande para con nosotros, Dios. Buenos días a todos, mi nombre es Josefa Fuentes, vivo aquí en Estados Unidos, tengo varios años de estar acá. En estos momentos no he visitado ninguna iglesia y con todo esto de la pandemia he empezado a reunirme en el grupo Gran Comisión
que lidera Elmer Constanza vía Zoom, el cual me ha ayudado personalmente como familiar. Agradezco infinitamente a Dios por haber puesto este grupo en mi camino, a personas con las cuales puedo contar en momentos difíciles. También disfruto de las reuniones del grupo. He aprendido a conocer mucho de los caminos de nuestro Dios que no conocía. También les animo a congregarnos sin importar el medio por donde lo hagamos, porque Dios está con nosotros en todo momento. Les agradezco por haberme invitado al grupo, porque a mí en estos momentos de pandemia ha sido de mucha bendición para mi hogar y bendiciones para todos. Qué bueno nuevamente estar con ustedes en este día tan especial. En este mes, en el inicio de año, hemos estado hablando de una serie que yo creo que va a ser trascendental para nosotros durante todo este año y posiblemente durante todo el resto de vida que Dios nos dé. Estamos hablando de una serie que se llama Hagamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es especial porque cada uno de nosotros está llamado a hacer historia. Así que vamos a hablar de Hagamos Historia. Yo quisiera comenzar con algo. Hubo un hecho bien trascendental el 20 de julio de 1969. ¿Recuerdan ustedes, o tal vez los que somos de la edad de ese tiempo, en el 69, en esa época, hubo el hecho en el cual el hombre llegó por primera vez a la luna. 2 hombres, 3 y 2 cayeron en la luna. Y lo interesante de todo esto es que ellos llegaron, ellos vinieron y hicieron todo el protocolo, la nave alunizó. Y lo más interesante de esto es que cuando vinieron y llegaron a la luna, ellos vinieron, trataron de conectarse y se conectaron con Houston, pusieron las cámaras y algo que todo el mundo vio ahí. Yo creo que fueron aproximadamente 600 millones de personas que vieron el hecho cuando el hombre vino y llegó por primera vez a la luna. Y hay una frase bien conocida, hay una frase que dijo uno de los astronautas. Ese astronauta dijo: este ha sido un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Eso pasó en esa época. Muchos años después, siempre hablando de la historia de Estados Unidos, podemos nosotros ver que hay otro evento, y ese evento tal vez no fue tan victorioso. Es el reto de que ellos tuvieron con el Challenger. El Challenger, en una de sus, el último viaje en ese tiempo de experimentación, a los 73 segundos de haber despegado de Cabo Cañaveral, vino y explotó. Murieron las 7 personas que iban dentro y obviamente eso trajo una gran trascendencia. A todo el mundo supo, a todo el mundo le dio pesar y obviamente cambió un poco el ritmo de la historia. Pero hay algo más importante, algo más trascendental. Esas cosas son trascendentes, pero hay algo más trascendental. En el año 33, después del nacimiento de Cristo, surge la muerte y resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesucristo marca un hecho de trascendencia para la humanidad. Cuando nosotros vemos que en esa Pascua Jesucristo muere en una cruz, y lo más trascendente es que al tercer día Él resucita, podemos entender que ese hecho modifica el destino eterno de la humanidad. Posiblemente los diferentes eventos que les narré al principio, los 2 primeros, van a quedar en la historia, porque son parte de la historia. Pero el hecho de Jesucristo es historia, es real y se vive día tras día. La muerte y resurrección de Jesucristo sucedió hace miles de años y sus verdades permanecen hasta hoy. Y nosotros lo seguimos conociendo hasta hoy. El punto es, ¿por qué nosotros conocemos de Jesucristo? ¿Por qué a nosotros ha llegado esa historia? Obviamente está en la Biblia.
Pero más que está en la Biblia, nosotros podemos verlo, que ese hecho ha venido de generación en generación, trascendiendo de personas a personas. Y eso es lo que nos ha hecho a nosotros, 2000 y tantos años después, venir y siempre seguir conociendo los principios de Dios. Así que, ¿cuál es la respuesta para que esto suceda? ¿Cuál es la respuesta para que nosotros podamos entender que ese hecho trascendental que nosotros estamos viendo, que ese hecho trascendental que nosotros estamos experimentando haya llegado hasta nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos mandó? ¿Qué es lo que Dios nos ordenó que hiciéramos a los cristianos? Los primeros cristianos lo hicieron y ha seguido ese proceso con todos los demás personas que han conocido de Dios. Y de eso vamos a hablar en este día, de ese proceso tan especial, de ese tiempo tan especial, de esa respuesta simple y sencilla por la cual a nosotros ha llegado los principios de Dios. ¿Por qué narramos nosotros esto? ¿Qué es lo que Dios ha diseñado para que nosotros como cristianos podamos hacer historia? Como dijimos, cuando Jesucristo fue crucificado y después de ser sepultado, resucitó al tercer día. Y eso, como mencionábamos, cambió el rumbo de la historia, el rumbo de la humanidad. Para la humanidad representa el antes y el después. Por un lapso de 2000 años, las enseñanzas de Jesucristo han llegado hasta nuestras mentes, hasta nuestros corazones, y millones de personas han modificado su manera de ser, han modificado su manera de pensar a causa de las enseñanzas de Jesucristo. La pregunta, y es lo que vamos a responder, es: ¿cómo ha llegado esto hasta nosotros? ¿Cómo llegó esa información hasta nosotros? No había internet, no habían todo lo que nosotros conocemos como los medios sociales. Hoy no habían, pero ¿cómo llegó? Llegó por medio del discipulado, por medio de la multiplicación de discípulos. Y eso está en el corazón de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, acerca de cómo nosotros podemos entender que todo puede suceder, que todo puede ser y crecer y llegar a ser por causa de que nosotros obedezcamos al Señor cuando nosotros multiplicamos los discípulos. Ser multiplicador de discípulos. Usted que está ahí, yo sé que usted posiblemente piensa y ha escuchado de la multiplicación de discípulos. Muchos de nosotros hemos escuchado. Hemos visto en la palabra los primeros cristianos cómo ellos se multiplicaban. Y hemos visto también a través de la historia cómo personas han venido y están conociendo acerca de Jesucristo. Quiero decirle que esto está en el corazón de Dios. El discipulado, la multiplicación está en el corazón de Dios. Por eso tal vez es bueno recalcar, es bueno recordar el nombre, es bueno recordar el mandato de Dios, el nombre de nuestra iglesia, que viene y va relacionado con ese hecho de hacer discípulos. Veamos lo que dice Mateo 28 del 19 al 20. Dice: Jesús se acercó y les dijo a los discípulos, recordemos que ya Jesucristo está en el último tiempo aquí en la tierra, y posiblemente es el mayor mandamiento, es lo que él sabía que se tenía que hacer para venir y que estas enseñanzas vinieran de generación en generación. Y dice: Jesús se acercó y le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí lo que Dios nos está enseñando es un plan de sucesión. Lo que Dios nos está enseñando es un plan en el cual Él quiere que el conocimiento que Él nos dio al principio siga de generación en generación. Yo quería decirles algo, unas informaciones que son bien interesantes. Por ejemplo, hablando de la sucesión, hablando de cómo se puede perder el hecho de que una iglesia puede ser una iglesia muy fuerte, pero si no tiene un plan de sucesión, si no tiene una multiplicación de discípulos, al morir ese líder de esa iglesia, la iglesia puede desaparecer. Es igual con los negocios familiares.
Estaba leyendo yo ahí que el 90% de los negocios familiares desaparece después de la primera generación. En 20 años desaparece. Pueden haber grandes negocios, pero si el padre, si el dueño de ese negocio no prepara a sus hijos para que ellos sean personas que puedan suceder en esa empresa, la empresa muere. Y hay miles y miles de empresas que han muerto por causa de que no hubo una multiplicación de discípulo, de padre a hijo. Y pueden haber muchas iglesias que pueden desaparecer por causa de que no haya ese proceso de multiplicación de padre a hijo. Así que nosotros vamos a ver y vamos a entender que es muy necesario, es bien necesario que nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como gente que amamos al Señor, tenemos que entender que no somos nosotros eternos aquí, pero que la iglesia tiene que seguir, que el proceso de tener discípulos tiene que seguir. Y en ese tiempo, cuando Jesucristo viene y vemos ese pasaje, cuando dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, lo que entendemos es que los discípulos abrazaron ese mandamiento. Y tiempo después, no solamente ellos, un gran hombre de Dios que nosotros conocemos, que ha influenciado nuestra vida, el apóstol Pablo, también abrazó ese mandamiento. Y por ese tipo de trabajo es que ha llegado el conocimiento y ha llegado la práctica del cristianismo hacia nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:2 dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí ya hemos visto, yo creo que muchos de nosotros ya conocemos ese pasaje, muchos de nosotros ya hemos experimentado ese pasaje cuando dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso enseña a otros para que estos vengan y se multipliquen. Ese es el proceso de multiplicación. Y eso estaba en el corazón de Dios. Y Pablo no lo escuchó directamente de Jesucristo, pero lo escuchó de otros de sus discípulos. Posiblemente de Bernabé, quien estuvo tratando con él, quien estuvo trabajando en la vida de él. Pero Pablo lo hace. Y se lo está diciendo a Timoteo, a alguien que no era una persona inmadura, era una persona también muy madura. Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Hay 3 pasos simples para multiplicarte en tu vida y para ser discípulos. Yo quiero nuevamente recordarte que todos nosotros somos pasajeros acá en este mundo. Usted es pasajero y necesita multiplicarse. Si tiene un negocio, multiplíquese en alguien para que su negocio siga adelante. Pero si usted viene y está pensando en lo mejor que es la iglesia, también tiene que aprender a multiplicarse en otras personas. ¿Cuáles son esos pasos simples de acuerdo a lo que vemos en ese pasaje? En primer lugar, enseña lo que aprendes. Enseña lo que aprendes. Muchos de nosotros hemos conocido, hemos aprendido cosas. El énfasis de multiplicarte es adentrarte en el hábito de hacer circular el conocimiento que tienes. Ese es el proceso. Hacer todo lo que tienes. Si yo tengo algo, si yo conozco algo, si Dios me ha enseñado algo a mí, yo tengo que venir y expresarlo y darlo a conocer y enseñarle a otros. Enseñarles a otros los que Dios me ha enseñado a mí. No solamente la teología. La teología uno lo puede enseñar a sus discípulos, pero también la vida práctica, los errores que uno ha tenido, los golpes que ha tenido en la vida. Cómo ser un mejor cristiano, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. No decir, esto está bueno que le pase a esta persona porque no hace caso. No, el punto es que usted y yo tenemos que enseñarles a otros lo que nosotros hemos aprendido. Es como en cuestiones de tecnología. Lo que usted sabe en tecnología, enséñeselos a otros. Porque si usted no se los enseña, usted deja de estar acá y entonces ¿qué va a pasar? No va a haber nadie que lo haga. Así que tenemos que aprender a enseñar todo lo que aprendemos. En segundo lugar, comparte vida, no solo información.
Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que has oído y visto de mí, ¿sabe qué significa? Que Pablo pasaba tiempo con sus discípulos, pasaba tiempo con este hombre al cual está dando esa recomendación. Y pasaba tiempo de tal forma que nosotros lo vemos, los mismos en aquel tiempo, los que andaban con Jesucristo decían, esos son como Jesucristo, porque hablan tal como Jesucristo es. Es decir, que cuando uno pasa tiempo, aún los mensajes, aún las palabras, aún lo que uno expresa es parte del discipulado. Yo quiero decirles algo. Hay algo bien propio de nuestra iglesia de Gran Comisión. Yo he escuchado a los hermanos cuando viene uno y les dice, fíjense que yo quiero que compartan algo. Y es bien común que muchos de ustedes empiecen con algo. Pues fíjense que yo estaba leyendo esto y a mí me llama la atención, me llama la atención, es algo bien de Gran Comisión. Y hay muchos de ustedes que dicen, y a mí lo que me llamó la atención, ¿y por qué no dicen otra palabra? ¿Sabe qué? Porque hay un discipulado, porque hay una enseñanza. De repente vamos a tener que cambiar esa palabra, pero eso es una muestra de la multiplicación. Esa es una muestra de pasar tiempo. Es una muestra de que nosotros tenemos que compartir no solamente nuestra información, sino compartir nuestra vida. Jesucristo vivió con sus discípulos. Jesucristo les enseñó mediante acciones, así como también con palabras. Mucha gente decía, estos que son cristianos porque hablaban como Él. Aunque esto requiera un compromiso bien profundo, el hecho de venir y compartir la vida, quiero decirle que es la única manera verdadera de hacer discípulos. Comparte tu vida con alguien. Sabemos que ahorita en este tiempo es un poco complicado. Llámalos, pregúntales qué es lo que está pasando. Invierte tiempo en tus discípulos. Eso es, ustedes saben que el tiempo es invertir amor. Pues además del amor, invierte energía, invierte esfuerzo, dinero, etcétera, etcétera. Pero tenemos que venir y pasar tiempo con esos discípulos. Y yo le quiero mencionar que no necesariamente estoy hablando de la gente nueva, de la gente no evangelizada, que la evangelizamos, esa es una parte. Pero también entre nosotros hay personas que nosotros los podemos hacer llegar a un nivel diferente. Eso es el ser discípulos. Eso es venir. Timoteo ya de tiempos había confiado en Cristo, 17 años, pero Pablo lo lleva a un momento en el cual se convierte en un líder general de iglesia. Eso se llama invertir, se llama multiplicar. Así que si usted piensa que usted no tiene alguien con quien trabajar, que usted no tiene alguien con quien venir y pasar su tiempo y discipular a alguien, hay alrededor de usted hay un montón de personas en sus grupos. Hay gente que está alrededor pensando, queriendo aprender. No se quede ahí. Yo no sé cuántas personas usted ha influenciado para llegar a ser a un nivel superior, ya sea de asistente a diácono, de diácono a administrador, a pastor. Pero el trabajo está ahí, el trabajo está para que nosotros lo podamos hacer. Y el tercer punto que nosotros vemos ahí es aprende a creer en las personas. No podemos desechar a ninguna persona. No podemos decir, no, esta persona no tiene remedio. No podemos hacer eso. Aunque hayan cosas que estén pasando en la vida de esta persona, nosotros tenemos que aprender a creer en las personas. Recuerdan el hecho en Hechos 9, del 10 al 15, leo la historia de Pablo. Dice, en Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. Oiga lo que dice Ananías, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén.
También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Sabe qué pasó? Que este hombre tuvo que creer en lo que Pablo iba a hacer. Si lo hubiera visto, si hubiera pensado solamente en ese Pablo, como era perseguidor, etcétera, malo, asesino, entonces no se hubiera fijado en él. Sin embargo, Dios le dice, no importa la calidad de personas que tú crees que tienes alrededor. No dice, no puedes decir, no, es que este no tiene remedio. No, tenemos que aprender a creer en las personas. Dale un 10 a cada persona. Dale un 10, hablando del 1 al 10. Aprende a creer en Dios, no en las personas, pero sí aprende a creer en Dios. Deja que Dios trabaje en sus vidas. Si alguien tú lo ves por el suelo, ayúdale a levantarlo. No uses tampoco la empatía para venir y a veces la empatía se convierte en un obstáculo para poder creer en alguien. No, la empatía es algo, pero la bendición de Dios la podemos encontrar en la obediencia a Él, en la obediencia a sus principios. Y no deseches lo que Dios no desecha. Ahora bien, ¿qué es un discípulo? 2000 años atrás, hablando ya en términos del discípulo, 2000 años atrás, Jesús se acercó a ese puñado de hombres de toda característica. De ellos estaban haciendo sus trabajos y se les acerca a ellos y personas comunes y bien comunes y corrientes. Y viene Él y les dice, síganme. Y la gente le empieza a seguir, los discípulos le empiezan a seguir. Tan solo unos pocos años después, estos hombres vinieron y fueron personas que estaban enfrente de gobernadores, que estaban enfrente de gente poderosa, porque ellos se habían convertido en un discípulo de Jesucristo. Ellos habían aprendido lo que Dios les había enseñado. La palabra discípulo se refiere a un estudiante o aprendiz. Básicamente, un discípulo es un seguidor, pero si lo tomamos en el término literal, llegar a ser un discípulo de Jesús es tan simple como obedecer su llamado a seguirlo. Es imposible ser un discípulo o un seguidor de alguien y no terminar como esa persona. Es imposible. Y para esto también es importante, si nosotros queremos aprender a discipular a otros, tenemos que ser discípulos de Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender aprender lo que alguien nos va a enseñar. Por eso no puede ser un discipulador enseñando cosas que no son las que Dios te manda. Por eso el que hace discípulos primero tiene que ser discípulo. Por eso en Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. Esta es la razón de ser un discípulo de Jesús. Lo imitamos a Él, continuamos su ministerio y en el proceso nos volvemos como Él. ¡Qué bendición eso! Esa es la importancia. Y todos los que estamos aquí, todos los que estamos escuchando, tenemos que entender eso, que tenemos que continuar ese ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Cómo llegar a ser un discípulo? Para entender cómo llegar a ser un discípulo, tenemos que ver que Dios nos dice muchas veces y en una parte en la palabra, en Mateo 4:19, nos dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de la vida que nosotros llevamos. Eso es hablar de arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de mente. Y cambiar de mente es cambiar de rumbo, en este caso. Por lo tanto, si tú estás en la iglesia, tienes años y años, y no tienes un discípulo, de repente tienes a alguien, te unes a alguien, estás en un grupo bien bonito, bien fácil, alegres, pero no te reproduces. Tal vez invitaste a alguien a la iglesia, lo invitaste y hay persona, ahí está, invitado, pero no te estás reproduciendo en esa persona. Necesitas entonces volver a lo que Dios te dice, cambia de mente. No estás haciendo gran cosa. No estás haciendo cosas para que estas personas se hagan discípulos. Jesús dijo que debemos de volver o arrepentirnos. Esto implica que todos necesitamos volvernos de la manera en que estamos pensando o viviendo.
Imagínate para los discípulos la reacción que ellos pudieron tener, la reacción que ellos tuvieron cuando viene y Jesucristo les empieza a enseñar muchas cosas. Y después de que les empieza a enseñar muchas cosas, llega el momento de su muerte. Ellos no sabían, los discípulos no estaban con la certeza de que iba a resucitar, pero muere. Y aquella persona que les había enseñado aquellas grandes cosas muere. Pasaron obviamente días en los cuales ellos, esos 3 días, no sabían qué hacer, no sabían para dónde iban. Ahora, Dios te hizo de la forma que eres porque ya te ha provisto y continuará proveyéndote de todo lo que precisas para cumplir su tarea. Ellos, después de que Jesucristo resucitó, cambiaron la manera de ser. Nosotros solamente debemos ser, hermanos, obedientes y hacer el esfuerzo de enseñarles, aun cuando tengamos muchas cosas que tenemos que aprender nosotros mismos. Hay una historia que es reciente. Hay un jugador de fútbol que se llama Diego Maradona, murió el año pasado. Y cuando murió él, él vino y dijo una frase que fue bien interesante. Él fue excelente jugador, pero tenía problemas con las drogas. Y la frase que dijo es: ¿sabes qué jugador hubiera sido yo de no haber tomado drogas? Eso lo dijo en público. Dice: ¿sabes qué jugador hubiera sido yo de no haber tomado drogas? ¿Sabes qué calidad de hombre, sabes calidad de mujer vas a ser tú si dejas las cosas que estás haciendo ahora y eres un discipulador y la gente te recuerda y dejas de estar lidiando con algunas cosas, con enojos, con problemas, con chisme, con envidia, con un montón de cosas que uno lidia permanentemente, y por eso se pierde esa bendición de hacer discípulos? Podría decir: ¿sabes qué calidad de cristiano hubiera sido tú si hubieras dejado eso? ¿Sabes qué calidad de cristiano hubiera sido tú si tú fueras una persona que está permanentemente buscando hacer discípulos? Como yo les digo, hermanos, la historia nuestra termina pronto, para unos no sabemos cuánto, pero los discípulos siguen y la historia sigue. Y la historia de Jesucristo va a seguir. Y no va a seguir, tal vez, si usted no se hace parte de eso, pues usted va a perder. Hubiera sido una buena persona. Pero yo le animo, yo le encarezco, de acuerdo a lo que dice el Señor, que este año para usted puede ser un año diferente. Este año puede ser diferente. Yo le animo a esto: ponga en su corazón la vida de una persona. De una persona a la cual usted va a llegar a un nivel superior. Puede ser, obviamente, empezando a evangelizar a alguien y llevarlo. Pero si usted tiene personas a su alrededor que ya son cristianos y que los ha visto, que ha estado por mucho tiempo ahí, tome uno. Ese es el reto. Tome a una persona hoy. Póngalo en su corazón. Yo no le puedo a usted ordenar. Yo no te puedo decir: esta persona, o hazlo. Pero yo le puedo rogar encarecidamente que si tú quieres trascender en esta vida, tienes que aprender a discipular a alguien. Este año toma una persona. No estamos diciendo 10, 20. Una persona. Llámala. Ponla en su corazón. Ponle en su corazón el deseo de servirle y hacerle crecer. Así que yo termino este tiempo con un reto. El reto en primero es: busca ser un discípulo de alguien. Busca serlo. Y si no hay nadie, pues hay mentores, hay gente que puedes leer. Pero sé un discípulo de Jesucristo. Y en segundo lugar, busca tener un discípulo. Y al final del año, cuando tal vez estas cosas hayan pasado, tú puedes decir: en el Señor, mi vida trasciende porque estoy haciendo discípulos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Inclino mi rostro y oro. Señor, te doy gracias por este tiempo especial
Este tiempo en el cual, Padre, tú nos estás enseñando y nos quieres enseñar que nuestra vida es más que la comida, es más que la bebida, es más que la salud. Nuestra vida es una vida que tú la has llamado a trascender. Ese es el llamado que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¡Hola, amigas! ¿Qué se llama? Y yo soy Noel y no nos van a creer, amiguitos, pero dejaron tarea en nuestro grupo de crecimiento. Aunque en realidad no es una tarea, pero hicieron una pregunta muy interesante que es ¿cómo demostramos amor por los demás? Y hemos pensado en esto mucho tiempo y no se nos ocurre nada. ¿Qué les parece si nos acompañan a ver un video y aprendemos de cómo Jesús demostraba su verdadero amor? ¿Qué te parece, Anita? Sí, Noel. Teatro de títeres. Las cartas de Juan sobre el amor. Este es Juan. Juan era un discípulo de Jesús. Él escuchaba las enseñanzas de Jesús y miraba la manera en la que Jesús amaba a las personas. Juan pasó el resto de su vida contándole a los demás sobre Jesús. Juan escribía cartas a las personas que creían en Jesús para animarlos y enseñarles cosas. En una de sus cartas, él escribió sobre el amor verdadero. Él dijo que nosotros sabemos lo que el amor verdadero es porque Jesús dio su vida por nosotros. Así que debemos hacer lo mismo por los demás. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y mira a alguien que tiene necesidad y no lo ayuda, ¿cómo el amor de Dios puede estar en esa persona? Juan dijo, no digamos solamente que nos amamos los unos a los otros, sino que mostremos nuestro amor por las personas con acciones. Oh, ya veo, amiguitos, podemos demostrar nuestro amor de diferentes maneras, lo podemos demostrar con nuestras acciones. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, amiguitos. Las últimas semanas hemos visto muchos de sus milagros. No solo hemos podido ver su misericordia y su paciencia, sino también su increíble amor por nosotros. Jesús mostró su verdadero amor muriendo en la cruz por nosotros, amiguitos. Ese es un verdadero amor. ¿Qué les parece si nos aprendemos el siguiente versículo? Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7, 8. Ahora listemos nuestros materiales para la siguiente actividad. Los animamos a que ustedes también puedan
demostrarle su amor a todas las personas que les rodean. Los esperamos el próximo fin de semana. Adiós, amiguitos.